Coronavirus, coronavirus, coronavirus. ¡Qué gusto! La Alta Edad Media. Antes de empezar con el tema de hoy, hagamos un pequeño repaso. Lo que llamamos historia comienza con la escritura allá por el 3200 a.C., en Mesopotamia, Irak. Un poco más tarde se unifican dos grandes ciudades, Tebas y Menfis, dando lugar a Egipto. Después de casi 2000 años de faraones y reyes que se tornaron un poquito ambiciosos, los poderosos empiezan a pelearse entre ellos y entran en crisis. Durante esta época, en la península ibérica había una serie de tribus con estilo de vida seminómana. Así pintaban nuestros pueblos, así pintaban los suyos, hace ya 5000 años. No fue hasta la visita de celtas, fenicios y griegos, allá por el siglo X a.C., cuando se fundaron ciudades como Gadir, Cádiz o Málaga, en el sur de la península. Nuestro contacto con estos extranjeros dio lugar a la civilización de los tartesos en el suroeste de la península. Unos máquinas para la época, dominaban los metales como nadie y eran una sociedad avanzada. En el resto de la península, a excepción de algunas colonias griegas en la costa catalana actual, había tribus menos avanzadas que aún no habían salido de la edad de los metales. Después vinieron los griegos y más tarde los romanos. El Imperio Romano se expandió por toda Europa, sentando las bases de lo que hoy conocemos como sociedad occidental. En principio, los cartagineses, una mezcla de colonos griegos y lugareños de pata negra, plantaron cara al imperio durante algún tiempo. Tras 3 guerras púnicas, la península ibérica acabaría convirtiéndose en Hispania, provincia romana. Augusto dividió la península en tarraconense, lusitana, galeica y bética. Solo tienes que darte un paseo por nuestra tierra y ver qué legado nos dejaron aquí los romanos. Nuestras vidas por aquel entonces eran bastante sofisticadas y llenas de entretenimiento. Cuando en el siglo V el Imperio Romano Occidental cae en un caos generalizado, cunde el pánico. Muchas ciudades fueron abandonadas y otras nuevas empezaron a surgir. La gente huye despavorida al campo, por miedo a lo que pudiera surgir. Es aquí donde empezamos propiamente nuestra clase de hoy. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. ¡Qué gusto! Aprovechando el momento de debilidad, tribus germanas y de las estepas invaden el antiguo imperio occidental desde el norte. La Edad Media se divide en 3 periodos: Alta Edad Media y Baja Edad Media. Comienza con la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V y dura hasta el descubrimiento de América, tras la reconquista cristiana en 1492. En la Edad Media el territorio estaba controlado por 3 culturas diferenciadas: los reinos cristianos, provenientes del norte de Europa, el Imperio Bizantino, en el este del Mediterráneo, y por último, los territorios que habían abrazado una nueva religión, el Islam. El Islam y el cristianismo, junto al judaísmo, pasaron a ser las 3 religiones monoteístas más influyentes en la historia y la política. A día de hoy sigue siendo así. Tanto los reinos cristianos como el Imperio Bizantino estaban unidos en una batalla en nombre de Dios por conquistar y someter a los infieles. Ambos, sobra decirlo, muy influenciados por los poderes de la Iglesia, promueven una visión de un Dios que todo lo ve y que te mandará al infierno si incumples las normas, donde la mujer es definitivamente relegada al papel de Santa Madre, virgen y pura, servidora del personal y manchada por el pecado original de Eva. El saber tradicional de aquellas mujeres que sabían que una infusión con raíz de jengibre podía aliviarte la garganta, se podía considerar brujería. Parteras, curanderas. La ciencia pasó a ser algo prohibido para las mujeres. Todas estaban bajo sospecha. O monja
o madre y esposa obediente, como Dios manda, por supuesto, o ¡bruja! Miles de mujeres fueron asesinadas y condenadas por practicar la brujería en esta oscura época. Muchos dicen que la Edad Media comenzó con este feminicidio, cuya primera víctima fue Hipatia de Alejandría. La realidad es que la Edad Media no tuvo piedad con las mujeres que osaron desafiar la dura y sanguinaria mirada de la Iglesia. Esto ocurría en los reinos cristianos en particular, provenientes de aristocracias guerreras del norte de Europa. En estas zonas, el entramado de la Iglesia católica era esencial para mantener el poder, mantener buenas relaciones con el vecindario y mantener a raya al personal. Si comparamos con el modo de vida durante el dominio de Roma, hubo un grandísimo retroceso en cuanto al comercio, la tecnología y la cultura en general. En lo que fue Hispania, toman el control los visigodos, que venían de las mismísimas orillas del Mar Negro. Al final de la Alta Edad Media, la nobleza, junto con la Iglesia, idea un sistema para organizar sus territorios, el vasallaje. En estos reinos cristianos reinaba el señor feudal, que era el dueño del cotarro. Muchos títulos nobiliarios que aún perduran y grandes extensiones de terreno fueron concedidos en esta época a condes, marqueses y señores que en la Edad Media prestaron sus favores a los reyes cristianos. A cambio, el señor feudal de turno, miembro de la aristocracia, concedía el control casi completo a un vasallo de una extensión de tierra y sus habitantes a cambio de protección militar. ¡Ojo! Y de sus habitantes. Los visigodos se instalan en la península cuando cae el imperio y en el 711 fueron expulsados casi en su totalidad en menos de 15 años por los musulmanes. 2 siglos después de la caída del Imperio Romano, en Arabia se gestaba el Islam, una religión que predicaba Mahoma, autoproclamado profeta, cuyo dios era Alá, y que consiguió unificar a todas las tribus árabes. Durante esta época se escribió el primer Corán, su libro sagrado. En el 711 llegan a la península de la mano de Tariq y Musa, en nombre del califa, jefe político y espiritual del imperio musulmán. El califa concede control absoluto del territorio a los emires y más tarde estos se convierten en sus propios califas. Es lo que ocurre en Al-Ándalus, nombre que le ponen los musulmanes a nuestra península. En estos territorios se extiende una civilización más urbana y se atesora el legado de las antiguas civilizaciones en bibliotecas y universidades. Conviven árabes, bereberes, mulaidíes, mozárabes, judíos sefardíes y también esclavos. Muchas de las cosas con las que nos identificamos hoy o vemos por nuestras calles tienen su origen en Al-Ándalus. Al-Ándalus fue un periodo de esplendor de nuestra historia que nos legó nuevas palabras, sistemas de regadío que a día de hoy seguimos usando y que nos permitieron introducir nuevos cultivos. ¿Sabías que la cantidad de pueblos que se apellidan de la frontera fueron terreno neutral durante la Reconquista por más de 200 años? Pueblos como Vejer, Chiclana, Jerez, Arcos, Cortes pertenecían a lo que se denominaba la banda morisca. Pueblos que se nutrían de la mezcla de culturas que dio lugar a una explosión de sabores, colores y, por supuesto, música, que fueron la raíz de lo que hoy es Andalucía. Si quieres ahondar en lo que significó la banda morisca desde otra perspectiva, te recomiendo Gitana Mora, tercer disco de la banda morisca, audiolibro que pone de relieve el papel fundamental de la mujer en la cultura andalusí. Altamente recomendable. Paralelamente, y ya para terminar el tema, al este del Mediterráneo el Imperio bizantino mantenía las costumbres urbanas y la economía desarrollada que caracterizaba al antiguo Imperio romano. Practicaban una religión cristiana ortodoxa y tenían su propio papa. Muchas costumbres, ritos y normas que actualmente siguen vigentes tuvieron origen en esta época de la historia. Tras el intento fallido de Justiniano por reunificar lo que fue el antiguo imperio, rápidamente el imperio bizantino va perdiendo territorio
y al final de la Edad Media se ve drásticamente reducido. Y hasta aquí la clase de hoy. Os dejo también una batería de preguntas y respuestas que podéis convertir en un trivial casero para estudiar. Recuerda darle a like si te ha resultado útil y suscríbete si quieres seguir viendo vídeos como este. ¡Hasta la próxima clase!